No, la verdad que no. Se me pinta un lagrimón acá con Rodrigo de Necochea, ya voy con Fede Paso. Sé que dice, escucha, hace varios años un clásico, escuchar el domingo a Víctor Hugo en la M, claro, en las transmisiones de fútbol, comiendo terepín de membrillo. Si mal no recuerdo, las terepín son las tipo jaldradas, me parece, ¿o no? A ver. De membrillo, no las voy a buscar, pero qué cosa rica. Bueno, gracias, amigo Rodrigo de Necochea, también participando. Cuéntenos su galletita favorita, 11 25 80 93 60. ¿Encontraste terepín de membrillo o no? Son tipo las pepas. Ah, ok. Pero una marca de pepas. Muy bien, che, muchas. Google. En un ratito seguimos leyéndolos y escuchándolos. Pero ahora vamos a escuchar a Fede Pasos, que nos trae una nueva recomendación en sus lecturas de transición. Hola, Fede Pa, ¿cómo le va? ¿Bien? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo los trata el sábado? Muy bien, a usted se lo ve como siempre, tan rozagante, radiante, tan joven, tan saludable, además, ¿no? Una persona que se cuida mucho los fines de semana, que no comete no te lo niega. Que no comete excesos, que se dedica a la lectura, se queda ahí al lado del piano y de la lámpara leyendo, Yo no voy a dar nombres, pero acá hay unas personas que hacen este gesto. Montoncito, dice ¿no? usted. Como... Mira, por favor, no, vida monástica, como dice Nico. Descreyendo lo que están diciendo. El fin de semana me retiro a mis lecturas y eso es todo. Ahora hace calor, pero si no, el hogar a leña siempre encendido al lado del gato, mientras con la luz tenue y a lo sumo una copa de brandy pasa su lectura, ¿no, Fede Pa? Todo un dandy. De mentir. No, un hombre de bien, como dice Javier Milei. Esa, la Argentina de bien, que es la que se viene. Y estas lecturas de transición, justamente hablando del presidente, electo todavía, porque mañana asumirá, querido Fede Pasos, ¿no? Sí, estamos a horas de la asunción presidencial. Como todo 10 de diciembre de asunción presidencial será un día histórico. Sí. Esa foto de Alberto pasándole la banda y el bastón a Javier Milei es una foto que va a quedar para la historia. Pase lo que pase en el gobierno de Javier Milei, dure lo que dure, ocurra lo que ocurra, esa foto va a quedar, una foto impensada durante mucho tiempo. En la época en la que se escribió este libro que voy a comentar hoy como lectura de transición, Pandenomics, el libro de Javier Milei, era impensado un Milei con banda presidencial. Hay que decirlo, ¿no? Uno trata de ponerle buena onda y transmitirle lo mejor a la gente, y cuando a uno le preguntan cómo está, dice todo bien. Para el orto, pero muy bien. realidad es todo bien o te cuento, ¿no? Uno habla con la gente y la situación de incertidumbre es enorme, ya empieza a haber noticias de los primeros despedidos, tanto en el sector privado como en el público. Qué sé yo, en nuestro caso, los trabajadores de Radio Nacional, sin ir más lejos, a quien le enviamos una solidaridad enorme, que está en una situación de incertidumbre tremenda, porque a partir del día de diciembre no tienen novedades como sigue, o por ejemplo las compañeras que laburan en el Ministerio de las Mujeres, de Género y Diversidad, que no tienen noticias de qué va a pasar. O sea, el sentido común les indica que ese ministerio se cierra, porque lo dijeron muchas veces, y pareciera que no lo va a absorber el llamado Ministerio de Capital Humano que se va a crear. No. Son trabajadoras y trabajadores que están en una incertidumbre absoluta, porque no saben, ni siquiera les comentaron qué es lo que va a pasar. Digo estos dos ejemplos por hablar de gente conocida, pero la gente de a pie lo mismo, digamos, ¿no? Los ajustes y la remarcación de precios en los supermercados ya está empezando a pasar. Sí. Esta semana en los combustibles, ¿no? 15% en Shell y contando, sabemos que si aumenta el combustible, aumenta todo, ¿no? El indicador del ajuste y del aumento es el combustible. Lo vivimos sobre todo en época de Macri. Sí. Entonces, la época ya empezó, esta época ya empezó, y hay una cuestión también de sentido y del lenguaje que está bueno empezar a marcar. Cuando hablan de ajuste, o cuando hablan de sinceramiento, o cuando hablan de ese tipo de eufemismos, estamos hablando del traslado de la ganancia. O sea, lo que está pasando es que el ingreso se pasa de un sector social al otro, ¿no? Se le quita a los que menos tienen, a la clase baja, a la clase media, para que se vaya a un lugar que no lo vemos porque están viviendo en barrios cerrados, ¿no? Los que aumentan su ganancia y los que se ven beneficiados con este tipo de modelos son los grandes especuladores, el pequeño sector agroexportador, el sector de la finanza. No por remanido tenemos que dejar de decirlo, porque también en estos años tan difíciles en los que el campo popular fue oficialismo y quizás no le encontró la salida a los problemas económicos, este tipo de discursos como que entraron medio en declive. Pero no hay que dejar de decirlo, ¿no? Es traspaso de la renta. El traspaso de la renta productiva del país pasa de un sector al otro.
Ese es el ajuste. Sí. Y otra cosa, otra mentira también que hay que desarmar de Milei y de los neoliberales, es que plata hay. Ujú. Sí, 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 Plata seguro. hay. El Plata. Estado tiene plata. Ahora, si decide hacer una transferencia de esos ingresos para la fuga o para la especulación, tanto de los productores de commodities como de los que se dedican al ámbito financiero, es otra cosa. Ujú. Pero un Estado no se queda sin plata, ¿eh? Ojo, porque eso No. también es Un una mito, mentira sí. de Milei. Sí, 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 totalmente, totalmente. Mañana será la asunción, bueno, habrá palabras en las escalinatas del Congreso del presidente ya en funciones, Javier Milei, y veremos en qué desemboca esta Argentina para comprender un poco más también este hombre, este político, presidente electo. Es que nos vamos a estas lecturas de transición con Pandenomics. Ya lo habíamos mencionado al propio Milei a través del Loco, de ese gran libro, y ahora le dedicamos Pandenomics. ¿De qué va este libro de lecturas de transición, querido Fede Pasos? Sí, en esta lectura de transición fuimos con los dos grandes ganadores políticos de las Sí. elecciones presidenciales, que son Macri como armador, lo leímos el sábado pasado en primer tiempo, y Milei como la figura presidencial, el muñeco de turno que va a ostentar la presidencia de la nación a partir de mañana. Este es un libro del año 2020, como bien dice el juego de palabra del nombre del libro, Pandenomics, trata de explicar la situación económica en la pandemia. Ujú. A mí me parece, no me quiero adelantar, que cuando la historia cuente este momento y este ascenso tan Mm. meteórico de Milei, el grado cero de todo relato va a ser la pandemia, ¿no? El Claro. momento de empezar a explicar cómo surge este fenómeno es el de la pandemia. Lo dijeron todos los analistas durante todos estos años, los oficialismos que salieron venturosos después de la pandemia en aventuras electorales han sido ninguno prácticamente, y también pasó lamentablemente en la Argentina con la derrota de Unión por la Patria. Ningún gobierno sale indemne de la pandemia y mucho menos un pueblo, ¿no? Que es lo más importante. Claro. Otra cosa que se ha dicho mucho, pero por muy dicha no deja de perder fuerza de verdad, digamos, ¿no? El gobierno de Alberto Fernández tuvo una crisis política de la cual podemos hablar largo y tendido de lo que fue la interna a cielo abierto del Frente de Todos. Pero también tuvo una fuerte crisis económica, y esa crisis económica se debe a la deuda millonaria histórica tomada por el gobierno de Macri, a la guerra Rusia-Ucrania, a una sequía sin precedentes y a la pandemia, ¿no? Que Ujú. produjo un cierre de la economía sin precedentes. O sea, el que no tenés realmente precedentes para poder estudiar un cierre de la economía y del sector productivo tan fuerte en pos de garantizar la cuestión sanitaria, ¿sí? Esto de este atolladero raro de salud o economía, que el tiempo claramente marcó que era equivocado, porque economía también es salud, pero fue también armado sobre el pucho y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Ujú. Entonces, no es por sacarle responsabilidad a ningún actor político, pero los lineamientos que siguió la Argentina fueron los de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, ante estos lineamientos, Milei fue ultra crítico en su Pandenomics, un libro del año 2020, un libro muy raro porque tiene un prólogo de un médico de Bérgamo. Bérgamo es esa región de Italia que se vio tan afectada al principio de la pandemia, con unos números de muertos Sí, enormes, con cadáveres que en ya las nos calles, anticipa de ¿no? qué se va a tratar el libro. Con cadáveres, Decime, Nico, sí. con cadáveres en las calles también te decía, no Sí, esas solamente. imágenes tremendas Sí, que no sí. podíamos creer lo que estábamos viviendo. Sí, exactamente. Ese prólogo ya anticipa por dónde viene. No es negacionista del virus, Ok. Milei, en este libro. Lo que es muy contrario de las medidas de cuarentena. O sea, Ujú. contra lo que está Milei es cómo se trató el tema desde lo sanitario y cómo se encerró a la población, dividiéndolo en sectores esenciales y no esenciales durante tanto tiempo. Bueno, Esa es la crítica. cualquier mirada con la posición estadounidense, del gobierno estadounidense y de gran parte de la población estadounidense, ¿no? Respecto de la pandemia, esto de la libertad, hay que consumir, que nada se detenga, y que desde el primer día, pese a algunos cuidados que mantenía claramente la sociedad estadounidense o el Estado de Estados Unidos de Norteamérica, obviamente desde lo gubernamental iba en cierta sintonía con lo que pensaba Milei acerca de la pandemia. Bueno, ni Sí. hablar de lo político y económico que piensa Sí, en Milei línea también con hoy por hoy. que queden en el camino los que tengan que quedar en el camino, ¿no? Totalmente, totalmente. Sí, Es así.
Sí, que es llevar la lógica neoliberal de mercado Total. a la vida de las personas. Digamos, Total. se regula solo. Total. Quedarán los más aptos. Lo que decía Milei, que no hizo el gobierno de Alberto, fue testeos masivos y que la cuarentena sea solamente para aquellas personas de riesgo. Ok. Eso es lo que proponía Milei. Ahora, a partir de ahí, bueno, viene una serie de formulaciones económicas, matemáticas y lógicas para lo que tendría que haber sido el tratamiento de la pandemia por parte del gobierno, con, Sí. la verdad, una terminología a la que uno no tiene acceso. Es un libro que no es sencillo porque está lleno de fórmulas matemáticas y la cosa se pone cada vez más difícil. Pero antes de eso, hay una explicación de lo que es el virus, que ya de sentido común cualquier lector que lo agarre se da cuenta que lo que está leyendo no es Milei, no es el mismo tipo que hablaba 2 páginas antes, porque la explicación del virus es 100% médica, académica, pero no se cita quién es el que habla. Supuestamente, en la lógica del libro, es Milei. Bueno, Milei recibió denuncias de plagio Claro. por lo que está escrito en Pandenomics. 6 denuncias de plagio recibió. Entre ellas de un físico español llamado Antonio Guirao, al que Milei le copia páginas enteras. Mira. Y ahí tenemos en imagen Sí. a otro de los casos de plagio, que es el de Salvador Urribarri, un físico mexicano, que le choreó literalmente párrafos enteros de lo que es la explicación científica de lo que es el COVID, sin cita. Y se enteró por una revista, ¿no? Por la revista Noticias. Exactamente, la revista Noticias. Es decir, si vos sos un economista y necesitas hacer una intro para explicar la pandemia de lo que es el virus del COVID, podés citar, digamos. Claro. Tan sencillo como es. Existen las citas. Claro. Como diría Uribarri, o si es tan académico, si es tan universitario, sabría lo que son las notas al pie, Claro. sabría lo que son las normas APA, las reglas Tal cual. científicamente aceptadas por la comunidad científica de lo que es citar, digamos, se puede. El conocimiento es una construcción colectiva. Siempre vas a necesitar para temas complejos o temas que te Seguro. exceden, acudir al conocimiento previo de especialistas. Aparte, 2 cosas. Sin embargo, Primero, Milei- nadie le exigiría a Milei que sepa. Claro, no te quita crédito de la teoría que estás Para nada. planteando, sino Para que nada. Y segundo, me sigue pareciendo una estupidez que en año 2023, con inteligencias artificiales por todos lados, con megabuscadores y con archivo y archivo y archivo y archivo, alguien siga plagiando algo de una manera tan burda, cuando además tiene cierto reconocimiento público, sin que piense que no se van a dar cuenta de su plagio, ¿no? La verdad que eso no deja de sorprenderme. Pero créanme, compañeros, que cuando vos agarrás Pandenomics, o sea, viene con un tono, viene con una prosa, viene con un estilo, con un corpus propio de palabras, y en un momento es muy alevoso el cambio. O sea, Claro. que decís, Sí. esto debe ser lo plagiado. Ah, Después lo fui a buscar en aquella nota de Revista Noticias, que ahí estamos viendo el corte, sí. y son esos párrafos que son enteros, es como un capítulo entero. Entonces, Un ahí está la copy-paste. duda. Claro. Y esto fue, porque además esto fue editado por Planeta, una editorial multinacional Muy conocida, enorme, obvio, enorme. que no se le escapa, digamos. Entonces, esto fue a propósito para llamar la atención y hacer una estrategia de marketing, o para poner sobre la mesa algún problema puntual como es el de los derechos de autor, o qué, porque, digamos, tan alevoso no podés ser a propósito. Digo, me permito pensar que Milei, puedo no estar de acuerdo, pero que debe ser una persona inteligente, digamos, está por asumir Claro. la primera magistratura de la nación. Así que me imagino que esto fue a propósito, ¿no? Claro. Para llamar la atención y para seguir alimentando, para seguir echándole leña al fuego de esa idea de que Milei es disruptivo, que Milei es un outsider, de que Milei es un revolucionario. Yo supongo que quiero creer que el objetivo de este plagio es ese, porque es alevosísimo, ¿eh? Bueno, o sea que después de este plagio tan burdo, ya nos encontramos con un cierre del libro. ¿Vuelve el señor Milei a explayarse en su vocabulario sin estar choreando, o termina directamente con este relato o esta mirada científica académica de lo que pasa en el COVID que robó Javier Milei? No, Milei vuelve y claramente te das cuenta que es Milei porque Sí. utiliza fórmulas propias de su discurso, de tantas veces que lo vimos, te das Ese. cuenta que es él el que escribe después. Ok. Lo que tuvo Pandenomics en su momento, estamos hablando del 2020, Sí. plena pandemia y pleno ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio, Obligatorio. fue una película, se rodó, Mira, que se llama igual, Pandenomics. Una película que
Dura media hora, dura 32 minutos, dirigida por un documentalista de apellido Oría, que antes de filmar Panderomics había hecho también un documentalcito con Carlos Maslatón, Mira. economista, en realidad no economista, abogado especialista en finanzas, que en su momento también participaba del Partido Libertario, porque todavía no era la Libertad Avanza. Claro. Hace tan solo 2 años y medio la Libertad Avanza no existía. Y esto está de libre acceso en YouTube y tiene algunos momentos que han circulado mucho en notas, en columnas como esta o en redes sociales, porque tiene algunos momentos que son también desopilantes. La dirección de arte y de escena de Panderomics, el corto, porque es un corto, dura media hora, corrió por cuenta de Lilia Lemoine. La pelota. Que sobre el fin... el documental o la película es una entrevista a Milei, ¿no? Una entrevista de siempre, dividida en la crítica a las medidas tomadas por el gobierno en la pandemia, la crítica al sistema económico imperante por parte de los, como llama él, zurdos empobrecedores, entre comillas. Y está articulada de tal manera para que vaya de menos a más. O sea, siempre arranca con un estado de situación y termina a las puteadas, termina gritando. Los típicos golpes de efecto de Milei. Okay. Pero sobre el cierre de este film aparece algo rarísimo. Que creo en que un momento está Milei haciendo un discurso a sus militantes libertarios, rodeado de 2 personas, una chica, otra militante libertaria, y Karina Milei con alas de ángel, una cuestión que no se explica en el film, por qué Karina, su hermana, está con alas de ángel. Porque es un ángel, ¿qué duda tenés? Sí, bueno, es por ahí la figura que explica el carácter mesiánico de Milei, ¿no? Esta cosa de que es medium, tiene contacto con el más allá. Sí. Por ahí venga por ese lado. Bueno, cuando termina su arenga, viva la libertad carajo, etcétera, etcétera, Milei se para, hay unos segundos de silencio y grita, ¡Lilia! Entonces se abren la gente, se abren las aguas, como si Moisés, por pasar Moisés, y aparece Lilia Lemoine, vestida de cuero, con unos dejos amarillos, ¿no? Como vestida... Kill Bill. Tipo Kill Bill. Ahí la vemos. Y trae una caja, ¿no? Y sobre esa caja, bueno, la abren y hay una maqueta del Banco Central que Milei procede a destruir en conjunto con todos los libertarios. Y ahí cierra muy calmo y muy sereno Panderomics, el documental o la película, que se jactan los libertarios de que fue el único film filmado durante la cuarentena. Mira vos. Durante la pandemia. Alquilaron un galpón de manera ilegal. Obvio. Se juntaron. Aparecen algunos con barbijos igual, porque Milei no era contrario a las medidas sanitarias, al uso de barbijo, de alcohol en gel. Él estaba en contra de la cuarentena. Del encierro, de la no libertad, digamos. Como siempre, de alguna manera trata de hacernos saber, ¿no? No sé si les pasa a ustedes, pero es como que tengo impulsos de querer reírme porque las cosas me parecen demasiado bizarras y como que quiero... Y de repente me acuerdo de que mañana asume. Sí, es que es muy gracioso hasta mañana. Mucha ganas de llorar. Hasta mañana es muy gracioso. Entonces es como una mezcla de emociones. Hasta rarísimas. mañana va a ser muy gracioso que lo miren. Yo lo vi en un recorte televisivo que lo mostraban y... ¿Viste las películas de ¿cómo se llama? Las de India, que de Hollywood, las parodias de hollywoodenses de la India. De Bollywood, perdón. Una onda Bollywood, pero mezclado con qué sé yo, con Tarantino y algo nipón también. Esto es un cocoliche que no podés creer que esté sucediendo esto realmente y que ese mismo hombre que está ahí actuando vaya a ser el presidente de la nación. No quiere decir que por ser un payaso en una película después no haga una buena presidencia. Hemos tenido mucha gente seria que después en la presidencia ha hecho mamarrachos, pero que llama la atención, llama la atención. Sí, no va a ser una buena presidencia, Nico. Yo creo que lo podemos, a veces nos cuidamos mucho, no va a ser una buena presidencia. No, tú indica que no. Ya están adelantando lo que va a ser. Sí, ¿no? Se viene un ajustazo, se viene un proceso inflacionario aún más profundo del que venimos viviendo, se viene fuerte desinversión de todo el ámbito público, todo por completo, el área que se te ocurra. No vamos a tener Ministerio de Salud ni de Trabajo. Digamos, no va a venir un buen gobierno. Es fija. Para su idea de que un Estado más chico es eficientizar el mercado, para que cada uno proponga un mejor producto, un mejor precio, sí. Pero esa es la ideología de ellos, que claramente es una ideología basada en el individualismo y en el sálvese quien pueda. Obvio, ¿no? obvio. Lo cierto es que hoy ya, 9 de diciembre, a pocas horas de la función, en el ámbito...
los trabajadores y el ámbito público se vive un momento de incertidumbre enorme, que no se sabe qué va a pasar. Es una transición que, bueno, está terminando en estas horas, que no dejó grandes highlights, o sea, hubo una reunión entre Alberto y Milei, de la que no trascendió demasiado, más allá de que Milei fue muy amable con Dylan cuando se lo encontró, digamos, no sabemos mucho más de qué pasó ahí. También hubo una reunión entre Cristina y su sucesora en la vicepresidencia, Villarroel, que tampoco sabemos muy bien qué salió de ahí, digamos. La transición no dejó grandes highlights, más allá de la presunta rosca política entre Juntos por el Cambio, PRO, el macrismo, y los libertarios. Bien. Y digo presunta rosca. Digo presunta rosca, porque Milei llegó con votos propios y con los votos de Macri. O sea, se juntaron dos núcleos duros, ¿no? El núcleo duro en ascenso de los libertarios y el núcleo duro del macrismo, que no mermó, pese a lo que fueron la experiencia de los 4 años de Macri en el poder, que fueron catastróficos para las cuentas del país. Ahora bien, ellos venden, me parece, que hay una rosca como para mostrar diferencia y un cierto diálogo democrático. Pero lo cierto es que si le diste el Ministerio de Economía, dirigido por Luis Caputo, el Messi de las finanzas, el hombre de la deuda 100 años, y le diste seguridad y defensa al binomio presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich y Luis Petri, cuando esa área habías anticipado que iba a ser para Villarroel, bueno, tanta diferencia no creo que haya. O sea, venden una rosca para mostrar que hay un ámbito de diálogo democrático adentro de la entente que va a gobernar. Pero para mí eso es un cazabobos. Claro, a mí me parece que hay entendimiento ahí y que Milei le entregó áreas estratégicas a Macri. Y las que le quedan a él, agarrémonos también, ¿no? Digamos, pues la expresión ideológica es la misma. Obviamente. Bueno, querido Fede Pasos, Pandenomics lo encontramos en todas las librerías amigas y no amigas, ¿no? Me imagino. Sí, también está el PDF porque esto circuló gratuitamente también en su momento. La Libertad Avanza, claro. Sí, es Libertad. Javier Milei, Libertad. Y igual recomiendo el documental por ahí, porque eso se sintetiza y no te tenés que fumar 200 páginas de Milei tirando fórmulas algebraicas. Hermoso. Entonces vas al documental, Pandenomic, y bueno, y a vivir la previa de este 10 de diciembre que se viene. Claro, en lo posible mírenlo ahora, que va a ser menos trágico que verlo desde mañana. Querido, lo encontramos en @pasos_con_z_, ahí vemos las fotos de su hogar a leña, su gato, sus fogatas, sus lecturas recomendadas y obviamente, bueno, su conducta de persona de bien que lo lleva a diario y le genera esta, ¿cómo se dice? Esta imagen tan bien llevada por parte del mundo sobre su persona, ¿no? Sí, sin dudas. Hace yoga también en su Instagram, está haciendo yoga, se lo ve haciendo yoga, taekwondo. En cualquier momento me pongo a hacer yoga, así para desconectar un poco de toda esta realidad absurda que estamos viviendo. Deje el chivo, por favor. Hoy es el aniversario del juicio de las juntas, el final del juicio de las juntas de 1985. Cierto, totalmente. Aquel hito de la democracia recuperada, sin parangón en el mundo, ¿no? Cuando vos estudiás los procesos que acá llamamos de memoria, verdad y justicia en el mundo, ¿no? Sí. Lo que pasó en Paraguay con Stroessner, en Chile con Pinochet, lo que pasó en Sudáfrica con el apartheid, cómo se recuperan las democracias. Es una referencia mundial la política de derechos humanos de Argentina, que, bueno, comienza en ese momento con el juicio de la Junta, que más allá de que tuvo un devenir medio irregular, porque, bueno, a poco de eso se firman las leyes de obediencia y punto final, en los 90 viene el indulto, y recién en 2004 se recuperan los juzgamientos a los milicos. El juicio de la Junta es un antecedente enorme. Bueno, hoy es aniversario redondo de eso, y en el Destape Web, en la web del Destape, escribí una comparativa entre los sucesos de 1985 en el juicio de la Junta y lo que pasa en la película de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín, Argentina 1985, ¿no? Un parangón entre las dos para sumergirnos en lo que fue ese proceso histórico del juicio de las juntas. Espectacular, querido. Ya mismo lo voy a publicar en mis redes también para que la gente lo encuentre, @NicoEsquivel. Si no, Pasos con Z_, ahí lo encuentran. Y se meten, si no, simplemente en el Destape Web y ahí van a ver el vivo de cápsula, pero también grandes artículos de las plumas del Destape, entre ellas Pasos con Z o Fede Pasos, que es un placer que lo tengamos aquí de capsulero, querido. El placer es mío, compañero. Que tenga un buen fin de semana. Seguramente se toma un vaso de agua, como cada noche, una pechuguita de pollo y a la cama, ¿no? Una sopita y a la cama.
Y no le faltes el respeto a las vainillas, ¿eh? Que Por son una favor. institución nacional. Gracias, Por favor. Fede Paso. Sí, alguien lo tenía que decir. No, para mí los profesores de música, las vainillas, son un maridaje perfecto. Los profesores de música nos caen muy bien, traen arte a la población. Algún profesor de educación física también puede ser que sea muy amante de la vainilla. Fede Paso, le mando un gran abrazo. Saludos compañeros y a todos los que andan ahí. Adiós. Lecturas de transición con Fede Pasos a las 19:14 tanda y enseguida volvemos. Todo el día. El Destape. En cada